Es una gran sorpresa. Nadie pensó que el océano fuera tan profundo, así que de repente tenemos a los científicos diciendo, ¿por qué es así? Algo fue grabado en la parte más profunda del océano, algo que nadie se suponía que debía ver. Comenzó como una misión rutinaria en el mar profundo, una sonda enviada silenciosamente a la fosa de las Marianas para recoger datos. Pero las imágenes que capturó han dejado a los científicos conmocionados, y algunos no están hablando públicamente en absoluto. El video no estaba destinado a ser publicado. Sin embargo, han comenzado a aparecer fragmentos, formas extrañas, movimientos antinaturales y algo que parece inquietantemente familiar, pero completamente incorrecto. Los expertos están susurrando sobre ello a puertas cerradas, pero nadie confirmará lo que captaron las cámaras. ¿Era una criatura? ¿Una estructura? ¿O algo completamente diferente? Una cosa es cierta, lo que se encontró en la fosa de las Marianas no debía ser filmado. El sonido más profundo de la Tierra, el misterio de la fosa de las Marianas, llama. Muy por debajo de la superficie, en un lugar más frío que el hielo y más oscuro que el interior de una cueva, algo estaba haciendo ruido. En 2014, el equipo de monitoreo de aguas profundas en el Pacífico Occidental comenzó a registrar una señal acústica inexplicable, tan extraña que fue inmediatamente señalada por los investigadores. No fue un evento aislado. El sonido regresó una y otra vez durante los siguientes 2 años. Profundo, vibrante y de tono mecánico, se conoció como el Biotwang del Pacífico Occidental. Pero nadie tenía idea de lo que realmente era. No se comportaba como un temblor geológico o un deslizamiento submarino. No estaba vinculado a ningún canto de ballena conocido ni a llamada de pez. Pulsaba, bajaba de tono y luego casi brillaba como metal al ser doblado. Y lo más inquietante, provenía de uno de los lugares más profundos de la Tierra, la fosa de las Marianas. A más de 36.000 pies de profundidad, este tramo del fondo oceánico es tan hostil para la vida como cualquier otro lugar del planeta. Y sin embargo, algo estaba claramente activo allí, algo lo suficientemente persistente como para repetir el sonido repetidamente durante años. Para los científicos era tanto emocionante como inquietante. Algunos creían que podría ser una nueva forma de resonancia geológica rebotando entre las paredes de la fosa de maneras extrañas. Otros pensaban que podría ser un método de comunicación utilizado por una criatura que nunca hemos visto. Incluso había especulaciones en voz baja sobre dispositivos abandonados de la Guerra Fría aún activos en el fondo de la fosa, o máquinas biológicas, si tales cosas pudieran existir, que habían evolucionado para imitar el sonar. Luego, vinieron las teorías más controvertidas. Algunos investigadores señalaron cómo el Biotwang siempre regresaba en patrones estacionales, como migraciones o llamadas de apareamiento. Otros notaron ligeras distorsiones en los campos magnéticos durante los sonidos, lo que planteó preguntas extrañas. ¿Y si esto no fuera solo un sonido, sino un tipo de interacción? Podría ser la forma en que algo allá abajo notaba las cosas. Algunos incluso plantearon lo impensable. ¿Y si el sonido no fuera un llamado, sino un señuelo? Esa era la idea detrás de una expedición multinacional silenciosa que partió en 2023 para estudiar directamente la fuente del sonido. Equipados con monitores acústicos de largo alcance, sensores de sedimentos profundos y un dron submarino autónomo, el objetivo de la misión era finalmente resolver el misterio del Biotwang en su punto de origen. Pero lo que encontraron sorprendió incluso a los investigadores más experimentados. En algún momento durante ese viaje, una cámara quedó encendida cuando no debería haber estado, y lo que capturó en el fondo de la fosa, ya sea vivo o no, ahora se comenta en círculos científicos privados en todo el mundo. Pero antes de la expedición de 2023, otro equipo ya había intentado resolver el misterio del Biotwang en 2016. Creían que habían encontrado la respuesta, y por un tiempo, el mundo también lo creyó. Ballenas de Bride, la explicación oficial que calmó a todos.
En diciembre de 2016, el misterio del Biotwang pareció desvanecerse casi de la noche a la mañana. Un grupo de investigadores de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de los Estados Unidos, NOAA, presentó una respuesta que parecía sorprendentemente clara. El sonido, dijeron, probablemente provenía de las ballenas de Bride, pronunciado brides. Estas ballenas, grandes y esbeltas especies de ballenas barbadas que recorren los océanos tropicales y subtropicales, eran conocidas por vocalizar de maneras no completamente documentadas. El biotwang, explicaron, era solo una de esas vocalizaciones finalmente captada en el lugar y momento adecuados. A primera vista, la explicación tenía sentido. Las ballenas de Bride son elusivas. No saltan del agua como las jorobadas y no cantan canciones largas y elaboradas como las azules. De hecho, son una de las ballenas menos estudiadas en la Tierra. Los científicos argumentaron que simplemente no teníamos suficientes datos sobre su rango acústico. Si el biotwang no coincidía con ningún sonido previamente registrado, probablemente era porque nadie había estado escuchando tan profundamente o durante tanto tiempo. El alivio en toda la comunidad de ciencia marina fue inmediato y casi ansioso. Después de años de desconcierto por algo que parecía desafiar una explicación natural, la idea de que solo era una ballena se sintió como un cierre. Los artículos académicos citaban la teoría de la ballena de Bride como el consenso. Los informes dejaron de llegar. La atención de los medios se desvaneció. La historia fue archivada discretamente, pero no todos la creyeron. En reuniones discretas y canales técnicos, un puñado de expertos siguió investigando. Uno de los problemas era la profundidad. Se sabe que las ballenas de Bride se sumergen, sí, pero no hasta la zona Hadal, el nombre dado a las profundidades oceánicas por debajo de 20.000 pies. La fosa de las Marianas es mucho más profunda que eso, y nunca se ha registrado a una ballena viva operando en esos extremos. El biotwang no solo se escuchó desde allí abajo, sino que se originó en esas profundidades con notable consistencia, a veces repitiéndose a lo largo de las estaciones con firmas acústicas casi idénticas. Esta precisión fue otra señal de alerta. Los llamados naturales de las ballenas fluctúan, varían por edad, estación, estrés, región y a veces incluso por individuo. Pero las señales de biotwang eran sorprendentemente regulares. La misma caída de tono, el mismo ritmo, la misma duración, una y otra vez. Era como si algo estuviera reproduciendo el sonido en lugar de producirlo orgánicamente. También se detectó una sutil anomalía magnética durante varias de las grabaciones, algo no relacionado con ningún comportamiento conocido en la fisiología de las ballenas. Era demasiado débil para hacer titulares, pero lo suficientemente fuerte para que algunos investigadores curiosos siguieran preguntando, ¿y si esto no es una ballena? ¿Qué pasa si está imitando a uno? Aún así, estas dudas nunca ganaron terreno. La teoría de la ballena de Bride era segura, familiar y ordenada. Mantenía lo desconocido bajo control. Y en la ciencia, como en la vida, a veces la respuesta más conveniente es la que prevalece, incluso si no es del todo correcta. Años después, una nueva expedición comenzaría silenciosamente. No para desafiar directamente la teoría de la ballena, sino para comprender mejor la ecología de la fosa en sí. Lo que encontraron lo cambiaría todo. La expedición en aguas profundas que fue más allá de lo que cualquiera esperaba. En el año 2023, la fosa de las Marianas volvió a ser el centro de la curiosidad internacional, pero esta vez fue diferente. No hubo fanfarria pública ni anuncios en los medios. La misión estaba registrada en los diarios oficiales de investigación como un esfuerzo rutinario de mapeo acústico, pero entre el pequeño grupo de oceanógrafos, biólogos e ingenieros involucrados, las apuestas se entendían en silencio. Este fue el primer intento coordinado de volver al punto de origen preciso del biotwang, armado con mejores herramientas, preguntas más profundas y menos suposiciones. Liderado por una coalición internacional de institutos marinos, el equipo partió de Guam a bordo de un buque de investigación convertido y equipado para la exploración a profundidades extremas. En el corazón de la misión estaba un elegante vehículo submarino autónomo de próxima generación, AV, apodado Echofall.
Había sido probado a presión para profundidades de hasta 11.000 metros, casi la profundidad total de la fosa de las Marianas. Este dron no era solo para filmar, era un laboratorio, una matriz de sonar, un monitor sísmico y un recolector de muestras, todo en uno. El objetivo era sencillo en papel: grabar paisajes sonoros del fondo marino con hidrófonos de alta resolución, tomar muestras de sedimentos de áreas con actividad biogénica sospechada y mapear patrones de bioluminiscencia microbiana a lo largo de las paredes de la fosa. Pero todos a bordo sabían que en realidad se trataba de otra cosa: acercarse a lo que producía el biotwang, no solo para escucharlo, sino para entender su contexto, entorno y posible origen biológico. A medida que Echo Fall descendía hacia la aplastante presión y la oscuridad total de la zona Hadal, comenzó a recopilar datos como nunca antes se habían visto. Las paredes de la fosa estaban llenas no de grandes peces o criaturas monstruosas, sino de resistentes mantos microbianos endurecidos por la presión que brillaban tenuemente en la oscuridad. Estas colonias bioluminiscentes formaban extensas redes a través de las superficies rocosas, señalando intercambios químicos complejos. Algunas muestras revelaron microbios que metabolizaban hidrógeno y azufre de maneras inesperadas, sugiriendo vías de supervivencia previamente desconocidas que reescribieron suposiciones sobre la vida a profundidades extremas. Las muestras de sedimentos fueron igualmente fascinantes. Varios núcleos recolectados contenían partículas ultrafinas en capas con metales traza y firmas orgánicas, insinuando ciclos de biomasa antiguos. Una muestra incluso mostró trazas diminutas de lo que parecía ser fibras de cartílago, posiblemente de formas de vida gelatinosas de las profundidades previamente desconocidas para la ciencia. Luego estaban los sonidos. Echo Fall grabó secuencias acústicas extendidas que resonaban con el biotwang original, pero con diferencias sutiles. Caídas de tono más profundas, intervalos de aleteo irregulares y sobretonos armónicos disonantes. No eran copias, eran variantes. Eso planteó una pregunta crítica. ¿Había sido mal clasificado el sonido original o había múltiples fuentes en juego? El equipo celebró. Creían que estaban a punto de documentar una red biológica compleja y estratificada, previamente desconocida para la humanidad. Y sin embargo, justo cuando su confianza alcanzó su punto máximo, Echo Fall comenzó a transmitir algo más. Extrañas interrupciones en su transmisión de telemetría que nadie había visto antes. Lo que comenzó como estática, pronto se convertiría en algo que no se podría ignorar, la interferencia que nadie podía explicar. Al principio, las anomalías de datos parecían nada. El equipo había pasado semanas monitoreando las transmisiones del fondo de la trinchera, por lo que se esperaban breves interrupciones de señal. A esas profundidades, más de 10.900 metros, las comunicaciones nunca son fluidas. Las ondas de radio no viajan bajo el agua, así que Echo Fall, el dron autónomo, se comunicaba usando pulsos acústicos, esencialmente pings de sonar submarino. Estas señales pueden rebotar, dispersarse o distorsionarse según la presión del agua, la temperatura y los gradientes de salinidad. Todos a bordo del buque de investigación entendían esto, pero estas no eran distorsiones normales. Aproximadamente 36 horas después del inicio de la misión, la transmisión de telemetría del dron comenzó a mostrar patrones erráticos. El apretón de manos acústico, como el dron se comunicaba con el barco cada 10 segundos, comenzó a saltarse latidos. Luego, su sistema de navegación interno registró cambios fantasma en su posición, aunque no se estaba moviendo. Los sensores de temperatura comenzaron a mostrar lecturas contradictorias, alternando entre las condiciones frías esperadas de la fosa y picos cálidos repentinos, a pesar de no haber evidencia de respiraderos geotérmicos cercanos. El equipo verificó si había fallos de hardware, pensando que los sensores se habían roto bajo presión, pero los diagnósticos no mostraron daños. El equipo estaba intacto. La interferencia era externa. Fue entonces cuando el equipo notó algo más extraño. La interferencia en múltiples sistemas estaba sincronizada. Cada vez que los sensores de profundidad del dron mostraban un pico, los hidrófonos, sus micrófonos submarinos, captaban un suave pulso mecánico, como un leve zumbido envuelto en estática. Cuando ese sonido se repetía, otros sistemas, como los giroscopios y el sonar, fallaban al unísono.
Era como si algo estuviera perturbando múltiples instrumentos a la vez, intencionalmente o no. Un analista senior de sistemas a bordo del buque sugirió que la causa podría ser el retrodispersión acústica, donde las ondas sonoras rebotan de manera impredecible en espacios estrechos y desiguales. En el entorno confinado de la trinchera, incluso las perturbaciones menores, como los desplazamientos de rocas o las columnas de sedimento, pueden crear cámaras de eco. Estos ecos caóticos podrían estar interfiriendo con los instrumentos del dron, simulando movimiento o creando lecturas falsas. Pero esa teoría se desmoronó rápidamente cuando examinaron la intensidad de la señal. Los pulsos no se desvanecían con la distancia como deberían hacerlo los ecos. De hecho, se estaban volviendo más fuertes. Aún más preocupante, los extraños pulsos tenían una estructura. Al analizarlos cuadro por cuadro, el audio no se parecía a nada en la base de datos de señales del equipo. No era geológico, no era una ballena, no era sonar hecho por el hombre. Una bióloga señaló que los pulsos le recordaban a los clics de inicio y parada de los cachalotes, excepto que a frecuencias mucho más bajas, por debajo de lo que la mayoría de los mamíferos marinos son capaces de producir. Y, a diferencia de los clics de las ballenas, que disminuyen y varían en longitud, estos eran casi idénticos en tiempo, longitud y tono, hasta el milisegundo. Fue entonces cuando una posibilidad incómoda comenzó a extenderse a bordo. Algo podría estar respondiendo al dron. No solo estaban escuchando ecos, estaban siendo notados. Y lo que sucedió a continuación confirmaría que esto no era solo interferencia, era una señal, porque enterrado en una de las últimas transmisiones del dron había un fotograma fijo que no debería haber existido, una forma, tenue, masiva, moviéndose. Las imágenes que comenzaron a filtrarse silenciosamente. Una vez que el dron resurgió y fue recuperado por el buque de investigación, el equipo rápidamente comenzó a descargar sus imágenes almacenadas y registros de datos. La mayor parte de lo que vieron era metraje estándar de aguas profundas, plancton bioluminiscente flotando en la oscuridad como estrellas, colonias microbianas burbujeando lentamente a lo largo de las paredes de la fosa y penachos de sedimento elevándose como humo submarino. Era exactamente lo que esperaban hasta el descenso final. Cerca de su profundidad máxima, la cámara gran angular del dron había recorrido algo que congeló instantáneamente la sala. Parecía huesos. El dron había pasado brevemente sobre lo que parecía ser una estructura esquelética masiva parcialmente enterrada bajo finas capas de sedimento oceánico. A primera vista, se asemejaba a la caja torácica de una gran ballena, completa con la curvatura espinal y lo que parecía ser parte de un hueso de la mandíbula. Pero algo estaba mal. El espacio entre las vértebras era irregular, demasiado amplio en algunas áreas, comprimido en otras. Los huesos parecían doblarse de maneras que ninguna anatomía de ballena conocida permitía. Y lo más extraño de todo, el material brillaba débilmente bajo las luces de espectro azul incorporadas del dron. Los biólogos marinos a bordo estaban atónitos porque los huesos no hacen eso. Revisaron el metraje cuadro por cuadro. Cuanto más miraban, más perturbador se volvía. El cráneo estaba alargado, casi estirado. Donde normalmente estarían las estructuras de barbas o dientes, parecía no haber nada, solo vacíos lisos en forma de media luna. También había protuberancias que no coincidían con ninguna forma biológica conocida, formaciones en forma de gancho a lo largo de la columna vertebral, una doble cresta alrededor de la cavidad orbital y parches de lo que parecía ser tejido blando calcificado preservado mucho más tiempo del que debería haber sobrevivido a esas profundidades. Todos a bordo coincidieron en que esto no era escombros, no era hecho por el hombre y no era un esqueleto animal normal. Inseguros de lo que acababan de descubrir, los investigadores principales tomaron la decisión de no publicar las imágenes, al menos no todavía. En su lugar, encriptaron los archivos de video y comenzaron a enviar imágenes fijas seleccionadas y clips cortos a contactos de confianza en los campos de la biología marina y la genética evolutiva. Las imágenes se distribuyeron discretamente sin comunicados de prensa ni envíos a revistas. Solo un puñado de científicos hablando por correos electrónicos encriptados y llamadas de Zoom nocturnas tratando de entender lo que estaban viendo.
Pero a medida que más personas veían las imágenes, también surgían las preguntas. Expertos en biología marina profunda, paleontología e incluso linajes de cetáceos extintos reaccionaron de la misma manera: confusión. El tamaño era incorrecto, la estructura era incorrecta y nadie podía explicar el resplandor. Luego vino la resistencia. Algunos preguntaron por qué no se había publicado el metraje. Otros especularon que ya había sido clasificado. Los rumores circularon en línea, cuando algunas imágenes borrosas se filtraron anónimamente en foros oceanográficos oscuros. Un comentario, que luego fue eliminado, simplemente decía: esa grabación no se suponía que debía ser filmada. Si eso era una advertencia, una broma o algo más, nadie podía decirlo. Pero la implicación quedó. La fosa de las Marianas había revelado algo extraño, y fuera lo que fuera, el análisis real ni siquiera había comenzado. Las pruebas biológicas que siguieron no solo plantearían nuevas preguntas, sino que desafiarían directamente todo lo que pensábamos saber sobre la vida en la Tierra. Si no es una ballena, entonces, ¿qué es? La suposición inicial era que el objeto capturado en las imágenes del dron era una especie de ballena no descubierta previamente, quizás una rama de buceo profundo de la familia de las ballenas de Bride. Pero esa teoría se desmoronó rápidamente bajo un examen más detallado. Los anatomistas marinos señalaron múltiples inconsistencias estructurales. El espacio entre las vértebras era demasiado irregular, y la densidad, juzgada por los patrones de sombra y el rebote del sonar, era mucho mayor que la de cualquier ballena documentada. El cráneo parecía anormalmente alargado, y la línea de la mandíbula presentaba articulaciones que no coincidían con la evolución conocida de los cetáceos. Luego vino algo aún más difícil de explicar. Utilizando muestras de sedimentos de aguas profundas recogidas cerca del sitio, muestras que el dron había sido programado para recolectar como parte de su misión, los investigadores analizaron fragmentos de ADN ambiental, o eDNA. Esta es una técnica donde los organismos dejan material genético residual en el entorno circundante, incluso si sus cuerpos no están presentes. Lo que encontraron envió ondas de choque a través de los equipos de biología. Algunas de las secuencias de ADN no coincidían con ninguna especie marina conocida. Más inquietante aún, fragmentos del código parecían preceder a todos los ancestros conocidos de las ballenas por cientos de millones de años. Mientras que la mayoría de la evolución de las ballenas se remonta a unos 50 millones de años, estas secuencias insinuaban estructuras biológicas con orígenes microbianos antiguos, más cercanos en el tiempo a la vida multicelular más temprana, pero mucho más complejas en su organización. Era como encontrar la huella genética de algo prehistórico que había seguido evolucionando en total aislamiento. Algunos investigadores propusieron una teoría radical. Esto era una rama evolutiva del mar profundo, completamente aislada de la biología de la superficie. Propusieron que era un organismo moldeado no por la luz solar y la atmósfera, sino por la presión aplastante, el frío y el silencio. Pero otros no estaban tan seguros de que esto fuera una criatura en absoluto. Algunos biólogos evolutivos sugirieron una posibilidad mucho más extraña, que la estructura había sido cultivada, no nacida. Que no era orgánico de la manera en que lo son los animales, sino algo diseñado, ya sea biológicamente o de otra manera, para parecer una forma de vida, como si hubiera sido construido como un señuelo, o peor, como un mensaje. La consistencia de sus proporciones, la tenue bioluminiscencia en sus arcos similares a costillas, y el silencio inquietante que lo rodeaba, todo apuntaba a una presencia que no seguía las reglas de la evolución conocida. Fuera lo que fuera, no pertenecía a ningún árbol taxonómico conocido. Y su antigüedad, complejidad y huella biológica desafiaban una explicación simple. Ahora, la atención se centró en los alrededores, porque cuanto más profundizaba el equipo en el análisis del sitio, más claro se volvía. Esto no era una estructura solitaria, y cuando los investigadores comenzaron a examinar el entorno alrededor del esqueleto, se dieron cuenta de que era solo una parte de algo mucho más grande y posiblemente vivo. El esqueleto en la trinchera, una revelación de bioma profundo. Después de avistar la estructura similar a un esqueleto en la cámara, los investigadores comenzaron a escanear más de cerca el suelo y la pared de la trinchera circundante.
utilizaron imágenes térmicas para detectar cambios de temperatura, esperando lecturas mayormente estables. Pero lo que vieron fue inesperado. Sutiles pulsos de calor repetidos provenientes de la pared de la trinchera. Estos pulsos no eran aleatorios. Se movían hacia afuera en ondas circulares lentas, como ondas. Eso solo era extraño, pero lo que lo hacía alarmante era lo consistente del tiempo. Al mismo tiempo, el equipo de sonar utilizado para mapear el paisaje comenzó a mostrar pequeños cambios en el terreno mismo. Durante varias horas, ciertas áreas se expandieron ligeramente, mientras que otras parecían contraerse. No eran colapsos únicos o deslizamientos de tierra. Los cambios se repetían lenta y rítmicamente, como si algo grande se estuviera moviendo o desplazando bajo el lecho marino. Y no era caótico. Estaba coordinado. En este punto, el equipo se dio cuenta de que probablemente no estaban viendo formaciones rocosas normales. Lo que parecía ser partes de la pared de la fosa, capas de sedimento y piedra, podría en realidad ser parte de una estructura biológica más grande. Podría ser algo como un sistema nervioso o una red de órganos enterrados profundamente bajo el fondo del océano. En otras palabras, el esqueleto que habían filmado podría no ser una criatura completa o una muerta. Podría ser solo una pieza de un sistema viviente mucho más grande y aún en funcionamiento. Para respaldar esta idea, observaron ejemplos en la naturaleza. Organismos, como los arrecifes de coral, las redes de hongos y los gusanos tubulares, ya forman colonias vivas masivas que parecen rocas o tuberías submarinas. Estas criaturas viven juntas en sistemas que se extienden por millas e incluso pueden emitir calor, luz o pequeñas señales eléctricas. Así que la idea de que algo vivo pudiera estar integrado en la pared de la fosa, especialmente algo confundido con el fondo del mar, no era tan descabellada después de todo. Esto finalmente explicó la extraña interferencia del dron anteriormente. La razón por la que los instrumentos del dron estaban fallando al mismo tiempo, pulsos acústicos, errores de navegación, picos de temperatura, era porque había entrado en el rango de una respuesta biológica sensible. El área estaba reaccionando al dron como un organismo vivo respondería al ser tocado o perturbado. Cuando el dron enviaba sonar o se movía por ciertas áreas, algo en lo profundo de la estructura lo estaba detectando y respondiendo, creando interferencia en múltiples sistemas. El descubrimiento no se detuvo ahí. Cerca del esqueleto, los organismos bioluminiscentes en el lecho marino comenzaron a pulsar en patrones. Estos pulsos fueron analizados y se encontró que coincidían exactamente con el ritmo del sonido biotwang, que había desconcertado a los científicos durante años. Los patrones de luz estaban organizados, no eran aleatorios y se repetían en los mismos intervalos de tiempo y curvas de tono que las señales acústicas registradas en años anteriores. Fue entonces cuando el equipo formuló su teoría más inquietante. La fosa de las Marianas podría contener un bioma activo oculto, una red viviente enterrada bajo el mar que envía señales. La forma esquelética puede no estar muerta en absoluto. Podría ser un miembro, una herramienta sensorial o incluso un dispositivo de comunicación. Sea lo que sea, parece imitar formas que reconocemos, como ballenas o huesos, posiblemente para interactuar con otras formas de vida, o más inquietantemente, para permanecer sin ser detectado. Y si este bioma profundo ha estado moldeando la vida durante milenios, entonces las ballenas que pensábamos que estaban llamando solo estaban respondiendo. ¿Y si estábamos equivocados sobre las ballenas? El biotwang se vinculó oficialmente a las ballenas de Bright, pero ¿y si eso es solo la mitad de la historia? Imágenes y análisis recientes sugieren algo más profundo, algo más antiguo, una fuente de sonido que no coincide con ninguna especie marina conocida, pero que habla en un idioma que las ballenas entienden, no porque lo crearon, sino porque lo aprendieron. Algunos biólogos evolutivos ahora creen que las ballenas pueden haber adaptado sus patrones vocales durante millones de años en respuesta a la fosa de las Marianas misma. Imagina generaciones de ballenas buceadoras profundas encontrando pulsos rítmicos de baja frecuencia desde abajo, sonidos diferentes a cualquier otro en el océano. Con el tiempo, pueden haber imitado lo que escucharon, sin entender a qué respondían. Así como los pájaros pueden imitar el habla humana y ciertos peces pueden imitar a otras criaturas marinas,
Quizás los primeros cetáceos evolucionaron cerca de entornos de aguas profundas que ya generaban estas frecuencias estructuradas. Esta idea lo cambia todo. El biotwang no era un sonido misterioso de una ballena. Podría haber sido una respuesta. La fosa puede haber sido la que llamó primero, y esto cambia cómo vemos las regiones más profundas del océano. No solo están inexploradas, podrían ser conscientes. Lo que filmó el dron, la estructura esquelética, los pulsos térmicos, las señales interferentes, no fue un accidente geológico, fue una respuesta. El bioma reaccionó en tiempo real a la intrusión. Ajustó el calor, distorsionó la navegación e inundó los sensores, no como un mal funcionamiento, sino como un sistema inmunológico reaccionando a una sonda. Por eso, no se suponía que debía ser filmado, porque algo allá abajo sabía que estaba siendo observado e intentó detenerlo. Esto no fue un fallo único, era un sistema vivo con límites, y el dron los violó. Por un breve momento, filmó lo que no debía ver, una estructura que podría ser una herramienta de comunicación o una advertencia. Por eso las imágenes se filtraron solo en fragmentos. Por eso nunca se publicaron informes completos, porque confirmó lo que algunos temían. El biotwang no es nuestro, no es un error, y nunca lo fue. Pensamos que estábamos resolviendo un rompecabezas, pero tal vez estábamos siendo puestos a prueba o alguien nos estaba hablando. La fosa de las Marianas podría no solo ser profunda, podría ser inteligente. ¿Y qué significa esto para el futuro? Solo el tiempo lo dirá. ¿Qué piensas sobre este descubrimiento? Siéntete libre de compartir tus pensamientos en la sección de comentarios. Por favor, dale al botón de me gusta si disfrutaste este video y suscríbete para más videos increíbles e inspiradores. Muchas gracias por quedarte con nosotros hasta el final. Nos vemos en el próximo video.